Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva misión de este su programa de los sábados, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, AM y FM, y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy contamos con la presencia nuevamente del padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la Diócesis de Latacunga, quien nos va a ayudar con el tema Nació de la Virgen María, la predestinación de María, numerales 487 hasta 489 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Óscar, muy buenas tardes y bienvenido a este programa. Un saludo cariñoso, como siempre. Este servidor está por ustedes y para ustedes. Gracias, hermanito Juanito, por invitarme nuevamente a compartir estos temas muy interesantes, muy preciosos, sobre todo muy profundos, como el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo pienso que el desafío, el reto es que todo católico, todo cristiano tiene que estar instruido e iluminado con este catecismo. Entonces, qué importante este espacio, aprovecharlo para poder nosotros adentrarnos en el conocimiento de lo que sostiene nuestra fe. Perfecto, muchas gracias. Usted, padre, ha estado con nosotros varias veces, más de 5 veces. Le agradecemos mucho por esa predisposición para ayudarnos a desarrollar este programa. Creo que ya todo el mundo le va a conocer, pero sin embargo, ¿puede usted explicarnos, comentarnos un momentito, compartirnos su testimonio de vida, cómo se inclinó por la fe, por el sacerdocio y a qué se dedica últimamente? Y para mí es una alegría compartir una vez más este tema. Sí. Yo, como todo joven, un día tomé esta decisión, tuve ese llamado de Dios, y no hay que olvidarse que Dios llama a través de la iglesia. Recuerdo con toda gratitud al padre Carlitos Jiménez, en ese tiempo párroco de La Maná, que fue el que me puso en este camino, cuando yo lógicamente tenía otros planes. Sí, es justamente con lo que vamos a reflexionar ahora, ¿cierto? Tenía otros planes, otra cosa iba a ser. A mí me gustó siempre la medicina, me gustaba la medicina, yo quería ser médico, y Dios prácticamente me cambió mis planes, pero yo lo asumí con toda libertad, porque el llamado de Dios no es que es una presión que él hace y vienes y punto. Hay un joven que fue llamado por Jesús y no quiso seguirle. Dice que era un hombre muy rico, que significa que estaba muy apegado no solo a los bienes materiales, sino a su propio proyecto. Y cuando estamos muy apegados a nuestros propios proyectos, imposible escuchar la voz de Dios y peor ser discípulo. Entonces, mi proyecto quedó en segundo plano y fue el proyecto de Dios el que se puso prácticamente delante de mí, y yo di esta respuesta de seguirle a Jesús y seguirle con alegría y tener este gusto de caminar en perseverancia, lógicamente, entre caídas y levantadas.
no hay que desconocer, no somos perfectos, pero con mucho amor a la iglesia, porque la iglesia es única, es una, es el cuerpo de Cristo. Con este amor inmenso a la iglesia, yo ya voy a cumplir 25 años de vida sacerdotal. Mis bodas de plata sacerdotales de este 29 de junio. Son 25 años ya de servicio a la iglesia, de amor a la iglesia, pero más que de amor de mí a la iglesia, el amor de Jesús hacia mí. Ese es del que yo pondero. San Pablo pondera mucho esto, dice, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque ahí es donde descubro la fuerza, el poder, la bondad, la misericordia, la ternura de Jesús, que me da la mano, que está conmigo, porque con él soy fuerte, aun cuando soy débil. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, tomada de Isaías 7, verso 14, que dice así: Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. El tema o los temas que vamos a tratar hoy día son: nació de la Virgen María, la predestinación de María. Padre, ¿nos ayuda usted con una introducción para este tema? Bueno, Dios conduce la historia, el tiempo, el espacio, los acontecimientos son conducidos por la mano providentísima de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado a nosotros la libertad para poder decir sí o no, o para poder irnos por un lado o por otro. Sí, Dios lo que quiere lo hace, pero sabemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos muchas veces. De hecho, nosotros a veces andamos por caminos torcidos, nos desviamos de su amor, perdemos el norte en nuestras vidas. Dios nos ha llamado para la santidad, para su gloria. Hay un texto hermoso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, del ciego de nacimiento, cuando los fariseos le dicen, da gloria a Dios. ¿Qué quiere decir dar gloria a Dios? A ver, dinos la verdad, a ver, no te... ¿Cómo podemos decir? No nos mientas. ¿Cómo fue que dejaste de ser ciego? ¿Qué te hizo para dejar de ser ciego? ¿Cómo fue la cirugía? Sí, da gloria a Dios. Sí, Dios nos ha llamado para seguir este camino de verdad. Este camino que es la verdad, y la verdad es Dios. Sí, el contenido de esa verdad es la existencia a la que Él nos ha llamado. Una existencia a la que nosotros no estamos llamados, ni tampoco tenemos la autoridad de manipularla, de ir en contra de esa vida que Dios nos ha dado, sino al contrario, de ser caminos, de ser vehículos para que esa vida fluya, para que esa verdad fluya siempre, en medio de un mundo lleno de sombra. Ya dice, hemos leído todo este tiempo el Evangelio de San Juan, ya lo dice San Juan, ¿no es cierto? La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no quisieron recibirla. Y estamos viviendo estos momentos históricos cruciales tan duros donde las tinieblas quieren ganar la batalla, pretenden ganar la batalla, pero siempre existe la luz. Y estos programas nos ayudan a iluminar la historia, a iluminar la vida, a conocer la verdad, pero en nuestras manos está decir sí a este camino, a este proyecto maravilloso de Dios, o cerrar también las puertas. Y una vez que cerramos las puertas de este proyecto de Dios, pues ahí está el otro lado, ¿no es cierto? El otro lado es el mundo lleno de tinieblas, lleno de pecados, lleno de mal, lleno de mentira, del que el hombre superficialmente vive entre comillas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe,
de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la diócesis de La Tacunga, nos está ayudando con el tema Nació de la Virgen María, la predestinación de María, numerales 487 y hasta 489. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, y al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral para que sea explicado y comentado por nuestro invitado, el padre Óscar. El primer numeral dice del tema Nació de la Virgen María, el 487, y dice así: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Padre Óscar, por favor, explíquenos y comente, por favor, este numeral. Yo creo que debemos en este sentido ser muy claros. ¿Quién nos da a nosotros el evangelio? ¿Quién nos trae la buena noticia? ¿Quién es la primera evangelizadora? Es María. Es que la buena noticia no es un libro, ¿sí? No es una doctrina. La buena noticia es una persona. El Logos, como dice el Evangelio de San Juan, el Logos preexistente que se hace carne, en el verso 14 dice, y el Logos de Dios y el verbo y la palabra y el proyecto se hizo carne, se hizo naturaleza humana, se hizo como nosotros. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica no yerra cuando dice lo que la fe católica cree de María se funda en ¿qué? En lo que creemos acerca de Cristo. Podemos nosotros comprender a María porque entendemos a Cristo. Y podemos entender a Cristo comprendiendo a María Santísima. Todo el proyecto de Dios, del llamado que Dios nos hace, se funda precisamente en este principio. María como modelo de mujer, como prototipo de la iglesia, del pueblo fiel de Dios primero y después de la iglesia. No olvidemos que si vemos nosotros quién es más importante en la Biblia, María como discípulos, María o San Pedro, es una comparación. Es María, pues. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal es una palabra femenina, eclesia, se dice en griego. Y en castellano decimos la iglesia, no decimos el iglesia. Por eso es que nosotros como doctrina dogmática, podemos decir, un principio teológico, preserva la ordenación sacerdotal a varones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si la iglesia es la esposa, ¿quién necesita? Servidor, el esposo. O sea, Jesucristo es el esposo fiel de la iglesia. Y nos llama a nosotros para que prolonguemos esa misión esa misión esponsal, podemos decir, a lo largo de la historia. María es la que con su fiat, nos conduce a Cristo. De hecho, ese sí a María le condujo a Dios, a asumir en ella el plan divino de la salvación, pero a nosotros nos conduce en una actitud de completa libertad, sumarnos
y seguir como discípulos del plan de Cristo. Cuando en las bodas de Caná, la madre de Jesús dijo a los diáconos, a los servidores, hagan lo que Él les manda, hagan lo que Él les dice. ¿Sí? Ahí está el papel protagónico de María, ¿no es cierto? El papel protagónico, y podemos decir inclusive decisivo, porque el Evangelio no nos narra de una cosa puntual, de un hecho puntual, de unas bodas de Caná. No, el Evangelio nos narra la vida del primer siglo prácticamente, ¿no es cierto? Cómo se llevó la evangelización y qué papel jugaba la madre de Jesús en la primera comunidad cristiana, como madre del discípulo amado, es decir, como madre de la comunidad naciente, de la iglesia naciente. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 488, que corresponde al tema la predestinación de María. Dice así: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Este numeral está largo y está muy, muy interesante para que lo explique, padre. Por favor. Muy bien. Primero el texto que se toma de la carta de San Pablo a los Gálatas, ¿no? Pero yo quiero empezar por la carta a los Hebreos. Hebreos 10:5, cuando dice, no quisiste sacrificios ni holocaustos, pero me diste un cuerpo. En el Salmo 40, del verso 7 al 9, se nos habla de este tema, ¿sí? El Salterio es muy consciente, el Salterio recoge la oración de Israel, y la oración es la experiencia de cercanía del pueblo con Dios y de Dios con su pueblo. Por eso esto nosotros lo recogemos para la liturgia de las horas, ¿sí? Para la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque se lee la historia a la luz de los nuevos acontecimientos. En este caso de los hebreos, la carta a los hebreos, ¿qué está pasando con la comunidad judía? Ya no tienen templo, ha sido destruido el templo. Es decir, cuando se destruyó el templo, se acabó prácticamente sacrificio, se acabó sacerdocio, se acabó todo eso. Lo que después logró sobrevivir fue la sinagoga. Y la sinagoga porque de pronto las comunidades de la diáspora inclusive se reunían alrededor de una sinagoga. Para no perder su identidad es necesario conservar la memoria, ¿cierto? Es necesario preservar la memoria, y por eso es que los judíos son muy conscientes de donde quiera que estén, reunirse, ¿sí? Reunirse ellos para recordar, para repensar su historia. Y el autor, ante este desastre prácticamente, ante esta destrucción de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo judío prácticamente, que fue exiliado. Ustedes saben que este es el exilio más largo, más triste de la historia, que su retorno fue recién en el año 1948, cuando se funda o refunda el Estado de Israel, ¿no? El nuevo Estado de Israel. Es un exilio muy largo, pero ellos nunca pierden la esperanza de que algún día van a regresar a su tierra. Si no son ellos, serán sus hijos, serán sus nietos. Esta frase del Salmo, que ellos la retoman para leer la historia, los acontecimientos a la luz de la palabra, a mí me llena de emoción. ¿Por qué? Porque dice, sacrificios no quisiste, Señor,
O sea, esa fue tu voluntad. Nos duele, el pueblo está dolido, está sufrido, pero me diste un cuerpo. Empiezan a entender que la existencia humana es el valor más grande que Dios nos ha dado por encima de cualquier edificación, de cualquier templo, en quienes en ese tiempo la institución, el Sanedrín, ponía todo su orgullo, ¿sí? Todo su orgullo, era el templo, mire esa maravilla, cuidado con profanar nuestro templo, era lo más sagrado, ¿sí? Pero para Dios, para Jesús, lo más sagrado es el cuerpo, es la existencia humana, que es el templo vivo. Nosotros somos de ese templo vivo. Por eso Jesús ofrece su vida, se inmola en la cruz para salvarnos. Ahí nos habla en la última parte donde dice, en virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Sí, Jesucristo será el referente para decir, vale la pena inclusive perseverar, sufrir, aún dar la vida, porque Cristo se inmola en la cruz, pero ha resucitado, está vivo, está presente, y se hace presente por medio del sacrificio de la cruz, que es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es un tema muy hermoso. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Dios le envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Pregunta, ¿María podía haber dicho no? Claro que sí. Podía haber dicho no. No estaba obligada, pero Dios la predestinó. ¿Qué quiere decir? Dios, en su infinita providencia, conduce la historia y sabe cómo la conduce. Y nada se le escapa a él. No podemos nosotros decir, no, es que Dios no ha sabido. Dios todo lo conoce en su infinita providencia, pero nos deja a nosotros en libertad para poder decir sí o para poder decir también no. Entonces, hay que entender bien este tema de la predestinación. ¿Cuál es el fundamento de la predestinación? Es la presencia, la presciencia, no presencia, presciencia de Dios. Presciencia. Es de la presciencia de Dios. Jesús jamás conoció los condenados en el día del juicio. ¿Sí? Nosotros vemos Mateo 7:23. No es que conoció eso Jesús. No, es que Jesús ya sabía. Jesús ya conoció. El Evangelio lo hace así, más o menos. Pero el problema es cómo lo entendemos nosotros, porque no hacemos un estudio serio. ¿Sí? Mientras que el que ama a Dios es conocido de Dios. O sea, el que ama a Dios es conocido de Dios. Ahí tenemos las cartas del apóstol San Pablo, por ejemplo, a los Corintios. Voy a leerles una cita, 1 Corintios 8:3, por ejemplo, que aparece aquí en siempre todo tiene que estar fundamentado en la Sagrada Escritura. Dice así, pero si alguien ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sí, es conocido. Voy a decir de otro modo, para que podamos entender mejor. Cuando nosotros vemos un mal proceder en un ser humano, no sé si algún rato ustedes han dicho, oye, te desconozco. Te desconozco. ¿Por qué te desconozco? Primero porque lo que hasta aquí he conocido de ti no ha sido eso. Sí. En segundo lugar, porque no es nada humano lo que estás haciendo. No es nada humano. Sí. Miren qué bonito lo dice, lo explica el apóstol. Otra cita que nos ayuda. El capítulo 13. En el capítulo 13, a ver, por el versículo 12. Ahí sí dice, miren. A ver, 12. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, a ver, no, 13:12, perdón. Sí, aquí está. Dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, la caridad, ágape. Esas tres realidades, pero la mayor de todas ellas es la
¿Cuál es? La caridad. Ni la fe ni la esperanza, porque todo eso desaparece cuando estemos cara a cara con Dios. Cuando eso desaparecerá ya cuando tengamos el pleno conocimiento. El amor nos trae el pleno conocimiento. Bueno, y así podemos decir muchas citas, ¿no? Esta presciencia de Dios no consiste en un conocimiento intelectual. No es un conocimiento intelectual, cuidado. Por eso vamos a hablar del otro tema. Por eso, ¿y cuál es el objeto? Tiene como objeto la gracia preveniente, esa gracia preveniente sería como una marca de amor. O sea, Dios nos ha elegido por amor. Dios eligió a María por amor. Dios la predestinó a María por amor. ¿Por qué? Porque Dios decide salvar al mundo. ¿Y quién es el único que puede salvar al mundo? Acuérdense en el libro del Apocalipsis. Dice que había un librito escrito por dentro y por fuera y que tenía el que está sentado en el trono en la mano. Dice, ¿quién podrá coger el libro y abrir los sellos? Y no hubo nadie. Nadie. Y dice, yo me puse a llorar pensando en que, ¿y ahora qué hacemos? ¿No hay nada que hacer? Estamos condenados. Y dice, no, tranquilo, porque ha vencido el león de Judá, ha vencido el cordero. Y él dice que tomó el libro en sus manos. Sí, Dios decide tomar la historia en sus manos, pero ningún ser humano puede ser digno de tomar la historia, de conducir la historia como Dios la conduce. El único indicado es su Hijo. Pero ahora, ¿cuál es la forma más espectacular? Las que propuso el diablo, las que le gusta a la gente, los shows, ¿no es cierto? Los políticos que están ensimismados en el poder y nosotros estirando la mano y aplaudiéndolos a los sinvergüenzas como siempre. Esto es histórico, todo el mundo aplaudía a César Augusto, ¿sí? Ahora también, qué pena. Como alguien decía alguna vez, nosotros aplaudimos tanto a un político cuando hace una obra como que si fuera plata de él. El otro día alguien me decía, un exalcalde decía, yo cuando estuve de alcalde yo hice esto, y digo, ¿y por qué ahora no haces nada? Es que hacía cuando era alcalde. Entonces no me digas yo hice, tú no hiciste nada. O sea, tú hiciste con la plata ajena, lo mismo que Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Judas Iscariote, ese perfume, vender en 300 denarios para ayudar a los pobres, quedando bien con plata ajena. Lo que muchos dicen ahora, ¿por qué Roma no vende los tesoros y ayuda a los pobres? No, o sea, vendemos todo, ayudamos, se acabó todo y los políticos, los corruptos siguen haciendo de las suyas. ¿No creen que es mejor trabajar por un mundo más justo? Y por eso Jesús dice, pobres los tendrán siempre. Y el problema de la pobreza no se soluciona con los donativos de arriba. Se soluciona cuando trabajamos por la justicia. ¿Sí? Cuando trabajamos por la igualdad, cuando trabajamos por la solidaridad, no movidos por los intereses, por las ambiciones. Esto es algo fabuloso, ¿no es cierto? No es ningún derroche entonces del perfume de nardo puro en Jesús. Bueno, no sé cómo estamos en el tiempo, pero sí estamos en el tiempo, hermanito. Disculpará que estoy... Continúe, no hay problema, continúe. Siga nomás. A veces yo me emociono mucho. Bueno, entonces, la presciencia, ¿no? Esta presciencia. Y quiero leer como fundamento Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. A ver, Romanos, veamos, aquí está. Romanos 11, versículo 2. Dice así: Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien fue el primero en reconocerlo como tal. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios podía venir al mundo? Sino eligiendo a alguien. Es que no todo mundo está mal, no todo, hay gente que... Y María es el prototipo, es la mujer, ¿sí? Que simboliza, que sintetiza
al resto de Israel, ese pueblo fiel. Pero Dios no puede nacer de cualquier mujer, tiene que nacer de una mujer pura, porque Dios es la gracia. La gracia no puede estar encima de la desgracia. La gracia se encarna en un sitio, en un lugar donde Dios mismo la redime de antemano. No es que María no ha sido redimida. Por eso alguien dice, no, es que aquí en el Magnífico está, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Qué significa? Que María era pecadora. No, significa que María fue redimida. ¿Cuándo Dios la redimió? Cuando entró, ¿no es cierto? Cuando entró a la existencia humana María. La redimió desde ese momento. Una redención por adelantado, porque Dios prepara. Dios prepara. Ese es el adviento de Dios, ¿no es cierto? Dios prepara el lugar, el sitio donde va a venir al mundo. El canal, el medio por el cual va a llegar a nuestra historia. Sí, no olvidemos, no es cuestión de hablar de presciencia, como nosotros decíamos, ¿no? Dios ya sabía, es que, como dicen ahora, es que ya cuando llega la hora, llega, así estés debajo de la cama, te llega la hora. Esa fue la voluntad de Dios, que salí de aquí y un carro me atropelló. Así Dios quería. Ese es un tipo de fatalismo absurdo que no lo justifica en ningún momento el Evangelio. Entonces no confundamos predestinación con predeterminación, ¿no es cierto? Predestinación, ¿qué significa? Ya, usted le da a su hijo $100 porque le pidió para un libro. Está bien, usted es papá y usted confía en su hijo y le da. Pero su hijo no lo utilizó para ese fin. Se fue con sus amigos, se tomó las cervezas, se divirtió, o sea, nunca compró el libro. La próxima sigue haciendo lo mismo. Hay un momento que usted va a ir sospechando poco a poco, ¿sí? Va a ir dándose cuenta poco a poco, ¿sí? No es que usted le ha dado para eso. Usted le dio para un fin bueno. Dios, todo lo que nos dio a nosotros es para su gloria, para un fin bueno. Porque Dios es bondad infinita, bondad pura. Dios no puede darnos a nosotros algo para el mal. El mal no viene de Dios, ¿sí? El mal nada más que es la ausencia del bien, que es lo que ponemos de nuestro gasto. Porque en Dios todo es bien sumo bien, Dios es sumo bien, y todo lo que Dios hace es bueno. Somos nosotros los que le ponemos sombra, lo que le ponemos tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, porque nosotros podemos decir sí o no al proyecto de Dios. Cuando rechazamos el proyecto de Dios, y más bien el rechazo al proyecto de Dios se nota, se delata en el modo como nosotros disponemos lo que Dios nos ha dado o lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No olvidemos que no solamente las cosas materiales, sino también las personas, los acontecimientos, la vida misma, ¿no es cierto? Nuestra conducta misma, nuestro modo de llevar, nuestro testimonio de vida, nuestro modo de ser. Entonces ese es la predeterminación, es en cambio el fatalismo. O sea, si Dios ya me eligió para ser condenado al infierno, así yo haga cosas buenas, lo que decía Jean Calvino, ¿no es cierto? Así haga cosas buenas ya no tiene sentido, porque igual me voy a condenar. Y si Dios me ha predeterminado ser salvo, yo puedo ser malo, igual me voy a salvar. O sea, eso es un absurdo. No. La salvación está para todos, absolutamente para todos. De nosotros depende. Ahí está nuestra respuesta también. O sea, Jesús quiere curar al ciego de nacimiento, ¿sí o no? Le pone barro, es decir, lo recrea de nuevo, digamos de una sola palabra. Lo vuelve a recrear, lo recrea. Ahora, si el ciego no ponía la otra parte, lo que le toca a él, ¿se hubiera curado? No. Dios no hace nada sin que nosotros querramos, sin nuestro permiso. ¿Sí? El hombre pone, como decía el padre Jorge Loring, Dios pone casi todo, el hombre pone casi nada. Pero Dios no hace su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Por lo menos de hacer tú algo. Jesús le dice, anda, vete a lavar en la piscina de Siloé, por lo menos hace algo también. No es posible esperar. A veces la gente
espera un milagro de Dios, quiere que Dios haga las cosas y se queja. Yo le pido tanto a Dios y Dios no me escucha, se queja. ¿Por qué? Porque quiere que Dios haga todo, aunque ellos no hagan absolutamente nada. O sea, ¿cómo es posible que esta medicina me cure si no me la tomo? Puede ser el médico más famoso. Y si yo soy un pésimo paciente, entonces yo creo que aquí hay la gran diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es la predestinación y la predeterminación, la presciencia, que Dios no sabe, pues Dios no es que dice, a ver, los que van a ser condenados van a ser tantos, y los que van a ser salvados son tantos. No, 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 en ningún momento Dios se mete a condicionar la historia, sino que la conduce de manera libre, donde el hombre tiene toda esa libertad y toda esa apertura de dar su respuesta. Es como que el rector del colegio dijera, estos alumnos van a graduarse y estos no. ¿Por qué? Al último hay que esperar. El trigo y la cizaña, deje que crezcan juntos. ¿Sí? No somos nadie para arrancar, porque podemos arrancarla, el trigo, con pretexto de que estamos arrancando la cizaña. Siempre por ahí va una bala perdida y asesina inocentes. Entonces, dejen que crezcan juntos, ya cuando son grandes, cuando las espigas brotan, ahí sí se diferencia de manera clara. Al comienzo no se nota. Al comienzo hay gente tan mala que presume de buena y a veces nos engaña. Pero después ya cuando el mal se va recrudeciendo, ahí sí hay diferencia, ahí sí se le nota clarito, ¿no es cierto? Entonces dejen que crezcan juntos. Bueno, con respecto a la respuesta, yo sé que era un verso largo, ¿no es cierto? Hablábamos de la libre cooperación de la criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió ser la madre a María. Dios escogió para ser madre de su hijo. Ojo, dice el catecismo, a una hija de Israel. Juan llama por 2 ocasiones, en el capítulo 2 y en al pie de la cruz, en el 19, la llama la madre de Jesús, ¿cierto? Dios escoge a la madre de Jesús, a una mujer fiel, enteramente fiel, a una joven judía de Nazaret de Galilea, a una virgen desposada con José, que ya tiene su proyecto, que ya le ha dado la palabra a un hombre. Por eso le dice al ángel, ¿y cómo puede ser posible? No conozco varón. Ya estaba comprometida con José, pero no vivían juntos todavía. De la casa de David, y el nombre de la virgen, dice Lucas, era María. Sí, el nombre de la virgen era María. Perfecto, una amplia explicación. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia Bonilla, nos está dando una amplia explicación sobre los temas Nació de la Virgen María, la predestinación de María, en sus numerales 487 hasta el 489. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 489. Dice así: a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión,
Después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Es un numeral bastante largo, padre. Por favor, su explicación y comentarios. Bastante largo, pero muy profundo, ¿sí? Primero, Dios saca de lo malo, de lo prácticamente de lo perdido, de lo que está perdido, Dios saca algo bueno. En eso consiste precisamente bendecir, es que Dios es la primera fuente de bendición. Lo que decíamos en algún curso bíblico, la palabra hebrea barak, que viene también de bará. Barak es crear. Barak, volver a crear, a darle sentido a la historia, a la vida, a la existencia. Dios llama a la existencia aquello que no es, a la nada en sí. Entonces ahí viene la primera parte de la historia, podemos decir, sintetizada en dos momentos, podemos decir, cruciales. El antiguo pecado, la desobediencia de Eva, nos trae la muerte, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos a Dios que en su infinita providencia, por tanto amor que nos tiene, Dios nunca abandonó al hombre, inclusive a Caín. Dios no lo abandonó, lo protegió. Perdónenme la palabra que voy a decir. Sí, pero bueno, disculpen, es con cariño, ¿no? O sea, mucha gente diría, Dios es como, ¿cómo saben decir? Socapo. No, pero Dios no socapa, vemos que Dios no socapa, ¿no es cierto? Dios nos protege. Precisamente el hombre que yerra, que se equivoca, es porque necesita más de la mano de Dios. Un ser humano a veces se equivoca por enfermedad o a veces se equivoca por falta de amor, porque está solo, porque no tiene en su vida a nadie quien lo oriente. Yo sé decir eso a las familias. En las familias los hijos se equivocan, el esposo se equivoca. Hay que hacer una evaluación. Hagamos una evaluación. ¿Nos preocupamos mutuamente los unos de los otros o nos dejamos cada quien abandonados a la suerte de cada quien que haga lo que quiera? Y vivimos de una manera tan egoísta que siendo familia o siendo grupo, cada quien lleve el agua a su molino. Qué pena cuando sucede eso. Dios no nos abandona ni en los peores momentos. A mí me llena de emoción cuando leo este texto del Génesis en el capítulo 3, cuando Dios hace una promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Desde ahí Dios empieza a preparar la historia. Podemos decir la protohistoria de María, ¿no es cierto? La protohistoria, la primera historia de María. Eso significa protohistoria. La primera historia de María. Ahí está la primera historia de María, ¿no es cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y esta te aplastará la cabeza. O sea, jamás el mal va a derrotar al bien. Nunca. Satanás pensó que venció porque engañó, ¿no es cierto? Es que Dios muy bien sabe. Todo es mentira, todo es mentira. Primero, el diablo utiliza a la inversa, ¿no es cierto? Todo mensaje lo hace a la inversa. Por ejemplo, Dios dice, de todos los árboles puedes comer. El diablo, en cambio, dice, es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles. O sea, el diablo empieza engañando por ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil dar una respuesta. Y de hecho, la mujer tiene una respuesta sencilla a una observación sencilla que el diablo también hace. El diablo se vale de muchas argucias para engañarnos. Y Dios promete una descendencia que será vencedora. Este te aplastará la cabeza, vencerá la serpiente. Que ya vemos que al comienzo es una serpiente. Y en el Apocalipsis ya no es una serpiente, ¿sí o no? Es una bestia. Es una bestia. Y tiene algunas cabezas. Es decir, cómo se va agudizando el problema del mal en el mundo a tal punto que el mal crece. Pero por más que el mal parezca invencible, algún momento cae. Cae porque cae. Ahí está el prodigio de Apocalipsis 12, ¿no es cierto? Cuando el arcángel San Miguel combate contra el dragón y sus secuaces, dice que lo precipitó,
Y ahí empieza diciendo en un cántico alegre, litúrgico: ahora sí se estableció la salud y el poderío y la potestad de nuestro Dios, porque fue precipitado el acusador, el mentiroso, el que nos engañaba. ¿Y cómo? Venciéndolo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. ¿Qué significa eso? Por el martirio. Aunque les costó la vida, pero el mal fue vencido. Vale la pena para el combate contra el mal dar nuestra propia vida. Eso pasó en las primeras comunidades cristianas, miles y miles que fueron asesinados por la causa de Cristo. Entonces, luego viene la cualidad de Eva. Eva significa precisamente madre de todos los seres vivientes. Es la Isa, no, Isa, como aparece en Génesis 1. Dios los creó varón y mujer, macho y hembra, Is e Isa. Cari y Guarmi se diría en quichua, ¿no es cierto? Cari y Guarmi. No hay todos, todas y todes, ¿no es cierto? Él, ella y ella. Qué absurdo, qué tonto, ¿no es cierto? Poner a la naturaleza, vean, lo más ridículo es querer nosotros implantar en la naturaleza ideologías. ¿Acaso la naturaleza es ideología? La naturaleza no depende de nuestro criterio. La naturaleza es lo que es árbol para todo mundo. No puede ser, según mi punto de vista, ese árbol para mí es un perro. ¿Cómo así? Y llevarte al psiquiátrico a ponerte bien las neuronas porque estás pensando mal. Entonces, bueno, Eva, madre de todos los seres vivientes. Dice, en virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Los tres que le visitan, acuérdense, Abraham es muy amable y parece que les gustó la hospitalidad de Abraham, que le dicen, dentro de un año vamos a volver de nuevo. Y hasta eso tu mujer tendrá un hijo. Entonces la viejita riéndose dentro de la cortina de la tienda. Y uno de ellos le dice, anda a mirar a tu mujer que se ríe. Abraham va lleno de furia. Vos te estás riendo. Yo no me he reído nada. No me he reído nada. Nego. Y le pusieron, bueno, el nombre delató todo, ¿no es cierto? Le ponen Isaac, el hijo de la sonrisa. Sí, el nombre lo delata. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por superficial, por nada importante, por débil, por impotente. Dios elige. Ahí vemos la historia de estas mujeres, ¿no? Cómo esta es la protohistoria de María. Primero, tenemos Ana. Ana es la mujer de Samuel, acuérdense. Gran parte del cántico del Magnificat es tomado del cántico de Ana, que bendice a Dios, agradece a Dios, porque Dios hace la historia y lleva la historia de esa manera, totalmente contraria a lo que los hombres pensamos. Ahí nosotros vemos una historia patriarcalista, machista y todo lo demás. Y la historia universal, ¿qué historia es la historia universal? La historia de los grandes imperios, de los soldados, de los militares, de los ejércitos. Del pueblo pobre no se habla. ¿Saben cuándo se habla del pueblo pobre? Solamente se habla cuando ya la cuestión está hecho leña, hecho pedazos y el pueblo se subleva. Ahí se habla que hubo un pueblo que se sublevó contra, como cuando hablamos nosotros aquí también en nuestra historia del Ecuador, que hay un pueblo que se subleva contra la corona española, por ejemplo. Ahí recién y hay mártires y hemos inventado un himno nacional, ¿no es cierto? Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre, pues lo cantamos a todo pulmón, cuando en realidad en el curso mismo de la historia, ¿qué les importa a los pobres, a los que gobiernan, a los que llevan las naciones? ¿Qué importancia tienen los pobres para ellos? No tiene absoluta importancia. Entonces, después tenemos a Débora, Ruth, Judith, Esther. Acuérdense de las hazañas de estas mujeres héroes, ¿sí? Yo me admiro en esa época,
cómo lograron un protagonismo decisivo para el pueblo. Y lo más hermoso es un protagonismo liberador, ¿sí? Cómo ellas confiaron en Dios, en el poder de Dios, y pudieron sacar adelante el proyecto de Dios. Pudieron sacar adelante al pueblo. Esas y otras mujeres más. María sobresale entre los humildes y los pobres. El cántico del Magnificat refleja toda esa historia. Cuando leemos del Magnificat, nosotros nos acordamos de toda la historia de la salvación. Es como cuando nosotros proclamamos del Benedictus, por ejemplo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza. Ahí está la voz de un profeta prácticamente, que no se dejó llevar por el resentimiento. Y me da coraje, me tuviste mudo 9 meses, yo de aquí ni más con vos. No, la historia de un hombre santo, de un hombre de Dios, ¿sí? Que supo aceptar la voluntad de Dios, así Dios quiere, y sus primeras palabras. El Evangelio de Lucas tiene un propósito, no tanto decirnos eso, contarnos del hecho así como tal, sino cuáles tienen que ser nuestras primeras palabras. Que si no eres capaz de decir eso, mejor es ser mudo. Mejor es ser mudo. Te prefiero mudo antes que hagas tonteras, o que hables tonteras. No sé que alguna vez han escuchado este adagio de los viejos. Decían, abre la boca solo cuando comas. Sí, solo cuando comas. Para otra cosa, ten la bondad de... Sí, solo para comer. No. María es el prototipo de ese pueblo humilde, de ese pueblo pobre, de ese pueblo sencillo, de ese pueblo que no cuenta. Esa historia que no se escribe. A mí por eso me encanta el Antiguo Testamento, porque es la historia del pueblo pobre, del pueblo humilde, del pueblo sencillo, de mujeres que no eran vistas para nada como algo importante. A la mujer se le veía siempre como la persona más débil, vulnerable, marginada, pobre, no puede pensar, no puede decir nada. Hasta Pablo mismo dice, en las asambleas, las mujeres es mejor que se queden calladas. Bueno, tratamos de pintarle, de ponerle en papel de chocolate esto. No es que Pablo no quiso decir eso, es que Pablo... No. Lea el texto, ahí está, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, Pablo nunca tuvo la intención de marginar a la mujer. Porque vemos en otras cartas donde Pablo inclusive les eleva a las mujeres a una dignidad, ¿sí? Hasta de diaconisas, de apóstolas, entre los apóstoles. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, Junia, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, qué protagonismo tienen mujeres a la misma altura de los apóstoles. Entonces, pensar que acá dice Pablo, mejor que se callen las mujeres, ¿qué puedo sospechar yo? Hermano Juan, usted que ha estudiado un poquito las cartas de Pablo, ¿qué piensa que se le viene a la mente? Yo, al menos les digo con los que trabajo a veces, de pronto alguna carta a los romanos, digo, a mí me parece que Pablo no escribió esa carta. Es más seguro. Gracias a Dios, ahora sí sabemos que Pablo escribió las cartas en 3 etapas. Son 13 cartas. Las primeras auténticamente paulinas son 7. Las otras pertenecen ya en una segunda generación, donde la iglesia ya está organizada de manera jerárquica, así como tenemos hasta ahora. Sí, no olvidemos que el modo de ver la iglesia es según Pablo, según las cartas pastorales de Pablo. No es que son según el Evangelio, según Juan, no. Habían diversos grupos de Jesús, no solo uno, sí, diversos grupos de Jesús. Vamos a ver cómo estaban organizadas las primeras comunidades. Bueno, parece que me salí del tema, pero María es prototipo de esta mujer humilde, sencilla, de esta mujer que busca hacer siempre la voluntad de Dios. Ahí Dios decide irrumpir en la historia, como dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 4.
cuando llegó la plenitud de los tiempos. Ese es el Kairos, cuando Dios viene, irrumpe en la historia, se encarna en el mundo y quiere poner su tienda entre nosotros. De hecho, vivió con nosotros, compartió con nosotros. Ese es el hecho, ese es el plan de salvación que se cumple en María. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Estamos en la parte final. Nuestro invitado Óscar Tapia Bonilla nos ha explicado muy ampliamente el tema. Nació de la Virgen María, la predestinación de María. Un saludo, hacemos llegar un saludo respetuoso a todas las personas que nos siguen sábado a sábado por Radio La Tacunga AM y FM, a todos los amigos, los hermanos de la zona occidental de la provincia de Cotopaxi. Un saludo en especial pues a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas que colaboran y trabajan en los diferentes servicios de la iglesia. Padre, estamos hoy día sábado santo. Mañana domingo de resurrección y termina la Semana Santa. ¿Cómo deberíamos vivirla? ¿Cómo deberíamos haberla vivido? ¿Cómo tenemos que tomar esta semana que es una de las fiestas más grandes de la iglesia? Bueno, la Semana Santa nos permite a nosotros recordar. Recordar significa conmemorar, hacer hoy lo que sucedió hace 2000 años. ¿Y qué importancia tiene lo que nosotros llamamos el Triduo Pascual, que lo comenzamos el día de ayer? El día de ayer la celebración era muy importante. Bueno, en la mañana la misa crismal con el señor obispo, todos los sacerdotes alrededor de nuestro obispo, reflejando la unidad de la iglesia. Porque ese es el querer de Jesús, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y por eso el mundo creerá. Sí. Lo que prácticamente donde no hay punto de discusión para nadie, ni para el más incrédulo que pueda haber en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene la apertura de este trido pascual, donde es importante, en algunos lugares se hace lavatorio de los pies, se reflexiona sobre la institución de la Eucaristía, lo que tenemos que seguir repitiendo hoy, lo que dijo Pablo, sí, en la segunda lectura, porque yo recibí del Señor lo que a su vez yo les transmito. La iglesia ha sido fiel a la tradición. Ahora puedo decir yo también lo mismo, porque yo recibí del Señor lo que a su vez yo les transmito. Lo mismo que recibió Pablo, ahora les transmito. ¿Y de quién recibió Pablo? Del Señor. Por lo tanto, yo recibí del Señor también. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, recordar que la Eucaristía es la fuente, pero también es el culmen, porque todos tenemos que llegar un día al banquete eterno, a esas bodas, ¿sí? El Apocalipsis termina con las bodas, o sea, la historia de la vida humana, de la salvación, tendrá su plenitud en las bodas, ¿sí? Donde nos sentaremos en la mesa con el Cordero a comer de esa cena, ¿sí? La oración final de los funerales dice, para que, bueno, Señor Jesús, Padre Dios, tu Hijo nos dejó un viático en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Concede propicio que por este sacrificio nuestro hermano merezca participar en la mesa eterna de Cristo, en la mesa eterna. Todos tenemos que llegar un día a esa mesa eterna, al lado del Cordero, al lado de Cristo.
vivo, pleno, ¿no es cierto? Entonces, después de eso hemos hecho nosotros el desnudamiento del altar y empezamos a acompañar a Cristo en su pasión, en toda su pasión. Hoy tenemos el Via Crucis, tenemos el sermón de las 3 horas, las 7 palabras, la liturgia de la palabra, luego el descendimiento, en algunas partes se hace la procesión con el cadáver de Cristo, y el día sábado, un sábado de oración con María, con María. En Pujilí, por ejemplo, les llaman la soledad de María, acompañar a María. Bueno, a pesar que María estuvo acompañada de muchos, ¿sí? De las mujeres, de los discípulos, pero acompañar a María en su soledad, en su dolor, porque nosotros sabemos que los discípulos la abandonaron a Jesús, abandonaron, se encerraron del miedo, y a las 6, aquí por ejemplo vamos nosotros a las 6:30, a las 6 de la tarde una oración, un acto mariano, y después tenemos la vigilia pascual, un rato de oración a oscuras, y después encenderemos el fuego pascual en el patio, donde prendemos el cirio pascual, signo de Cristo resucitado. Entramos al templo con la iluminación de las velas encendidas en el cirio pascual, cantamos el Exultet, el pregón pascual que se llama Exulte el coro, ¿sí? Cantamos del pregón pascual y luego vienen las lecturas del Antiguo Testamento, después para las lecturas del Nuevo Testamento, ahí sí, de nuevo se reviste el altar, se canta el Gloria, se vuelven a repicar las campanas. Cristo está vivo, nos ilumina, está presente en medio de nosotros. Celebramos la Pascua de Jesús. Eso es lo maravilloso, lo lindo, lo especial que estamos celebrando, que vamos a celebrar con alegría en compañía de Jesús. Yo quiero con todo cariño, acompañando a Jesús, siempre acompañándolo a Jesús, desearles una feliz Pascua de Resurrección. De verdad que si morimos con Cristo, San Pablo dice, viviremos con Él. Que acompañar a Jesús en esta pasión y muerte sea un morir con Él para vivir con Él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. No queremos irnos antes sin recibir la bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Felices Pascua. Muchas gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.